Gracias. Bueno, la verdad que se han dicho muchas cosas que nos tocan dentro de la coalición por la cual estoy representando, pero creo que básicamente que hubo muchos países que tuvieron los mismos problemas que nosotros y no tienen estas complicaciones ahora, que la justicia social ha sido un caballito de batalla siempre del justicialismo y estamos como estamos. Y otra cosa que me gustaría preguntarle a Fernanda es lo siguiente. Hemos visto y me ha dicho que se han hecho muchas cosas, digamos, que yo no estoy informado, sino perfectamente conozco, pero son todas medidas electoralistas y que no le van a hacer bien al país. Quiero saber cuáles son los proyectos y por qué el futuro presidente que hoy tiene la suma del poder público no nos cuenta lo que va a hacer en el futuro, no estas medidas electoralistas que tomen, que lo único que hacen es aumentar el déficit fiscal y la inflación. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar en caso de llegar a ser presidente? Gracias. Bien, en relación a la primera parte, no todos los países pasaron esta misma situación. No todos tienen una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya nos pone en un pie de desventaja, sí, para la situación mundial. En segundo lugar, el señor Massa no es el presidente, es un ministro, así que es una mentira que él hoy tiene el poder o la potestad de tomar todas las decisiones. Cualquiera de ustedes conoce instituciones, conoce la institución escolar, los clubes, cualquier institución tiene jerarquías, el Estado tiene jerarquías. Sergio Massa no es presidente, sí es ministro, sí tiene la posibilidad de tomar algunas decisiones, pero no todas. Y en segundo lugar, sí ha hecho propuestas claras. Estas no son medidas electoralistas porque son leyes. Son leyes que entran en funcionamiento de acá en adelante, a no ser que un presidente nuevo que venga las derogue en el futuro. Pero son leyes que vinieron para quedarse, que tienen que ver con reducir los impuestos, que tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras puedan disponer de la totalidad de su sueldo y no pagar el impuesto a las ganancias, y también tiene que ver con medidas que van a permitir garantizar un orden fiscal a partir del superávit comercial. En este sentido, sí, nuestros caballitos de batalla no ha sido la justicia social. Eso tiene que ver con una filosofía de vida, tiene que ver con una manera de hacer política y tiene que ver con una moral y con la ética, pero en realidad nuestro caballito de batalla son nuestros recursos nacionales, a los cuales vamos a defender y nos van a ayudar a llegar a ese superávit fiscal. Tenemos vaca muerta, tenemos la posibilidad de utilizar el litio, tenemos el gasoducto Néstor Kirchner. Son todas obras públicas conseguidas que nos van a permitir no solo dejar de importar gas, es decir, nos van a quedar dólares a nosotros, sino que al mismo tiempo vamos a poder exportar el gas y esto nos va a permitir también adquirir dólares que son necesarios para pagar la deuda millonaria que nos dejaron. Bueno, hola. Bueno, escuché que los dos representantes acá de sus espacios hablaron de la justicia social. Entonces, quiero hacer un breve comentario. Por supuesto que la justicia social, cuando uno nombra la frase, parece muy linda y puede llevarnos a pensar que es algo bueno. Yo creo que sí, que como dijo Fernanda, es bueno no pensar siempre en el beneficio personal, pero en este caso los políticos piensan en el beneficio del otro, pero con la plata del otro, porque no lo hacen con su bolsillo. La justicia social te obligan a cualquiera de ustedes a sacarle el fruto de su trabajo para dárselo a otro. Entonces, eso me parece la verdad que algo en lo que no coincido. Y la pregunta que quería hacer, salvando este comentario, es ¿por qué piensan desde Unión por la Patria que el actual ministro de Economía, que en el mes de agosto tuvimos un 12,4% de inflación
y que si anualizamos nos da un 306% en 12 meses, ¿por qué piensan que ese ministro de Economía que hoy nos trajo a esta situación es el que va a poder reducir la inflación? ¿Y cuál es la propuesta para reducir la inflación? Bien, vuelvo a remarcar que la situación inflacionaria no es responsabilidad de Sergio Massa. Creo que es ingenuo, y en este sentido también los animo a que cada uno y cada una de nosotras después de este debate vaya y realicen sus propias búsquedas. Busquen información por su cuenta, no se queden con lo que nosotros decimos. Traten de consultar fuentes que a la vez no tengan conflictos de intereses con ninguno de estos espacios. Pero la inflación no es responsabilidad de una persona. La inflación tiene múltiples causas y seguramente el economista la sabrá mejor que yo, pero no tiene que ver solo con la maquinita, como ellos dicen, como speech, como eslogan, como esto que suena divertido, ¿no? No tiene que ver solo con la emisión monetaria. La inflación sí tiene que ver con la emisión monetaria, que fue necesario hacerlo en pandemia. No sé si se acuerdan de los IFE, pero no solo hubo IFE para los trabajadores informales, sino que hubo mucho dinero destinado al sector privado para que puedan pagar sueldos, subsidios y créditos. Sí fue necesario emitir monedas, pero no es lo único que afecta a la inflación. La inflación también se da por los especuladores históricos que tanto daño han hecho a nuestro país y siguen haciendo. Eso que hoy un día te vas a comprar un kilo de azúcar y tiene un precio y te vas a las 2 horas y tienen otro. Los remarcadores seriales de precio, los especuladores, los que tienen dólares guardados bajo el colchón, que no es nuestro caso, pero aquellos que dicen que todos tienen dólares guardados en el colchón, bajo el colchón, esos especuladores seriales también con las expectativas que generan y con la remarcación de precio constante también están generando inflación. Y ni hablar, y con esto les voy a insistir porque no puede ser que como país no sepamos dónde están los 45.000 millones de dólares de la deuda externa que adquirió Mauricio Macri, nuestro anterior presidente. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el mismo orden, pero con el eje de educación. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Me gustaría empezar agradeciéndoles, que no tuve la oportunidad de hacerlo anteriormente, por esta iniciativa. La verdad que felicito un montón a los directivos de la institución del Hispanoamericano y también sobre todo a los jóvenes. Porque si ustedes no se sumaran a estas iniciativas o no fueran ustedes motores de esta iniciativa, seguramente no contaríamos con espacios como este que son sumamente ricos y propicios que los podamos tener en nuestra sociedad y que los podamos compartir de una manera que sea respetable, que se preste el diálogo y que cada sector o espacio político pueda exponer sus ideas. Contarles que mi participación en política partidaria es muy reciente. Recién hace 2 años estoy militando en el espacio que antes era el Frente de Todos y ahora es Unión por la Patria. Así que quizás si hay en algún momento un error, quizás se pueda deber a la inexperiencia y no a la amplia trayectoria que tienen los dos que me precedieron en la palabra en el campo político partidario. Dicho esto, les quiero presentar lo que es Unión por la Patria. Unión por la Patria tiene que ver sobre todo, y en relación a las políticas económicas, tiene una piedra fundamental. Tiene realmente una piedra angular de su plan económico que tiene que ver con la justicia social. Ahora bien, ¿qué es la justicia social? Porque se la ha estigmatizado un montón, se la ha banalizado muchísimo, casi que se la ha convertido en mala palabra como al Estado y como a la política. Pero en realidad, si nosotros vamos a las definiciones y analizamos un poquito y reflexionamos acerca de qué es la justicia social y qué implica la justicia social, yo creo que todos y todas las aquí presentes coincidiríamos en querer vivir en un país en donde reine la justicia social. La justicia social tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la equidad, tiene que ver con poder vivir en sociedades más empáticas.
Y si algo nos falta como país es empezar a ser más empáticos, más empáticas con quienes tenemos al lado y no pensar únicamente en el beneficio propio, ya sea en el beneficio personal, en el beneficio del espacio político o en el beneficio de los intereses privados que una persona representa. Dicho esto, y partiendo de la necesidad de trabajar en un proyecto político que nos anime a pensar una sociedad más empática, más justa, donde exista la distribución equitativa de los recursos económicos y de los réditos económicos del Estado a nivel nacional, quiero mencionarles que es cierto que estamos atravesando una situación difícil desde lo económico, no hay que negarlo, aceptamos que estamos atravesando una situación difícil, pero nosotros los argentinos necesitamos seguir estudiando historia, porque este gobierno actual no nace de un repollo en el 2019. Este gobierno actual viene arrastrando algunos hierros que tienen que ver con una deuda externa millonaria de miles de millones de dólares que no sabemos dónde están, adquirida con el Fondo Monetario Internacional por nuestro anterior presidente Mauricio Macri. 45.000 millones de dólares que no sabemos dónde están y dónde fueron invertidos, en primer lugar. En segundo lugar, tuvimos una pandemia, fue hace muy poquito, no sé si se acuerdan. Y en tercer lugar, la peor sequía de los 40 años. Díganme si estas cosas no van a impactar en nuestra economía. Faltaba que llegaran los 7 jinetes para que esto fuera el apocalipsis. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas que fueron pasando y que vienen sucediendo. Dicho esto, quizá quien me precedió la palabra, el doctor Muneaburri, al comienzo, pareciera que no está muy informado, que no vio las noticias recientes. Pero Unión por la Patria sí tiene propuestas concretas y de hecho hay una que sucedió anoche. Y se trató en el Congreso, en las cámaras de nuestro país, se eliminó el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. ¿Qué significa esto? Que las personas que mensualmente ganen menos de 1,5 millones aproximadamente de pesos, no van a pagar impuesto a las ganancias. También se eliminó lo que es la retención a las exportaciones de la economía regional. También se aplicaron medidas vinculadas a las jubilaciones, a los monotributistas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora hablamos. Hola. Bueno, la pregunta en este caso es ¿cómo piensan el proceso de dolarización, cómo piensan implementarlo sin que esto genere una hiperinflación y una devaluación del peso, lo que va a significar para todos y todas nosotras la disminución real de nuestro poder adquisitivo? También para clarificar un poco qué es lo que va a suceder realmente con el peso, porque existe mucha confusión y hay quienes creen que si hoy están cobrando 100 pesos, van a cobrar después 100 dólares y que su poder adquisitivo se va a ver beneficiado. Bueno, gracias por la pregunta, Fernanda. Me parece importante aclarar esas cuestiones. El que cobra hoy 100.000 pesos no va a pasar a cobrar 100.000 dólares. Va a pasar a cobrar el equivalente en dólares al tipo de cambio de mercado de ese momento. ¿Cuánto será el tipo de cambio de mercado en diciembre con el gobierno que estamos teniendo hoy? La verdad nadie sabe. Puede ser un dólar de 750 como está hoy en día, o 790, no sé, porque todos los días cambia el valor del dólar. Puede ser 800 pesos, 900, la verdad que estaría mintiendo si digo cuál va a ser el valor del tipo de cambio porque no se sabe. Pero la conversión se hace al tipo de cambio del mercado de ese momento. La dolarización es solamente a los efectos de liquidar el balance del Banco Central, de cerrar el Banco Central. Posteriormente a eso, los individuos van a poder elegir en una libre competencia de monedas qué moneda desean usar.
Por supuesto, lo que nosotros creemos es que por la historia económica de nuestro país, los argentinos ya eligieron el dólar y creemos que van a elegir el dólar, pero si el año que viene o cuando sea eligen el euro, por ejemplo, viviremos en euro. La elección de la moneda la van a elegir los ciudadanos. Y me parece importante también recalcar que hoy en Argentina no tenemos moneda. Para que un bien sea considerado moneda, tiene que cumplir 3 requisitos básicos: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Todos sabemos que el peso no cumple esas 3 características. El peso no es reserva de valor, ningún argentino ahorra en pesos. El peso no es unidad de cuenta generalizada. Hay bienes que si ustedes quieren comprar, el precio le dan en dólares. Ustedes quieren ir a comprar una máquina importada, un departamento, lo que sea, el precio está en dólares, no está más en pesos. Y tampoco es medio de cambio generalizado, porque hay bienes que se venden o se comercializan solamente en dólares. Entonces hoy en Argentina no tenemos moneda. No vamos a eliminar la moneda. Vamos a clarificar a lo que está pasando. Hoy estamos dolarizados de facto. Todos los argentinos tenemos dólares bajo el colchón. Esa es la realidad. Muchas gracias. Ahora el abogado Pablo Muñagurria podrá hacerle una pregunta. Muchas gracias. Le pregunto a Estanislao porque yo veo que la Libertad Avanza tira muchos tips, tira muchos como mensajes, digamos, pero en definitiva me gustaría saber el contenido en profundidad. Por ejemplo, habló el licenciado de la reducción del gasto público por un ajuste a la política. Sí, es verdad, estamos todos de acuerdo en que la política gasta más de lo que corresponde, que hay muchos ñoquis en la política, pero quiero saber si ellos tienen el número de ajustando a la política, qué es lo que se reduciría el gasto público, porque la verdad es que me parece que no es lo que se dice. Y otra cosa, también tienen que pensar que pueden dejar a muchísima gente en la calle. Debe haber un ajuste, por supuesto que sí, pero quiero saber si sacaron ese número de reducción de la política, cuánto sería el ahorro para terminar con el déficit fiscal. Gracias. Gracias por la pregunta. Es cierto que el gasto político hoy no representa gran parte del gasto público. Es por ahí donde viene la pregunta que me está haciendo Pablo, creo yo. No representa un gran porcentaje, eso es cierto. Pero esto es como decir que si te roban poco, le vamos a dejar que nos roben poco. Si alguien te viene y te roba mucho, bueno, hacer reclamo, pero si te roba un poquito, bueno, dejarlo pasar. Eso es lo que estamos planteando, eliminar el gasto político por ese tema. Después, por supuesto, está planteada una serie de reducciones del gasto público que en este caso excede a la charla de hoy, pero por ejemplo, se elimina la obra pública para pasar a un sistema de obra pública con iniciativa privada. En ese sector, que no figura como gasto político, es donde se da la mayor corrupción con los sobreprecios de la obra pública. Entonces, esa es una partida donde se puede recortar. Las transferencias discrecionales a las provincias, entre otras cuestiones, los subsidios económicos a las empresas de energía. Son varias cuestiones que se recortan. Yo hice hincapié en el gasto político porque es cierto, porque la verdad es que me parece totalmente injusto que en un país con 50% de pobres, los políticos vivan como viven. Y no hago alusión a nadie en particular, sino la realidad que estamos viviendo todos. Los únicos que progresan en nuestro país son los políticos. Muchas gracias. Ahora El programa de la Libertad Avanza es un programa económico de largo plazo para que Argentina en 35 años vuelva a ser potencia mundial. Tal como pasó después de la Constitución Liberal de Alberdi, Argentina para fines de 1800 era el país con el PBI per cápita más alto del mundo.
Y voy a hacer un comentario porque en ese momento Argentina no tenía Banco Central. Para los que dicen que no puede existir una economía sin Banco Central, Argentina no la tenía y era potencia mundial. Dicho esto, nuestro programa consiste en una serie de reformas secuenciales basadas en 4 pilares fundamentales. Una reforma del Estado, una modernización del mercado laboral, una apertura económica y una reforma monetaria. Respecto a la reforma del Estado, nosotros creemos que el principal problema de que hoy tengamos 50% de pobres en nuestro país es el tamaño del Estado. Todos los gobiernos anteriores han aumentado el tamaño del Estado, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio. En 2003, el tamaño del Estado representaba un 23% del PBI. Hoy representa el doble, un 40 y pico por ciento, casi 50%. Para nosotros la función del Estado no es entrometerse en todos los aspectos de la vida del individuo. La función del Estado es garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En este sentido, lo que proponemos es una reducción del gasto público y una de esas medidas es reducir la cantidad de ministerios, de 18 a 8 ministerios. Los 2 gobiernos anteriores, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, aumentaron la cantidad de ministerios. Esto es lo que se conoce como el famoso Plan Motosierra, que básicamente es un ajuste, pero es un ajuste que va a caer sobre la clase política. Por primera vez, la clase política va a pagar el ajuste. Se terminaron los ñoquis que trabajan en todas las oficinas estatales, se terminaron los privilegios, los viáticos, los viajes en aviones, el asesor del asesor, el secretario del secretario. Eso es el Plan Motosierra. Es un ajuste del Estado que lo tiene que pagar la política. No puede ser que hoy tengamos un país con un 50% de pobres, pero donde los únicos que progresan son los políticos. Todos los políticos son ricos y los ciudadanos son pobres. 50% de pobreza. Después de reducir el gasto público, lo que proponemos es una reducción de impuestos. Se va a proponer eliminar el 90% de los impuestos. Posteriormente a eso, se va a realizar una modernización del mercado laboral, donde se va a plantear un esquema muy similar al de la UOCRA, que funciona básicamente a través de un seguro de desempleo. En Argentina hace 11 años que no se crea empleo formal, en blanco, digamos. Tenemos 6 millones de trabajadores en blanco contra 8 millones de trabajadores negros. Evidentemente, el sistema actual que tenemos fracasó y está fracasando. Hay que hacer un cambio. En paralelo, me olvidé. Aparte de esto, también se propone una apertura comercial. Eliminar aranceles a las importaciones, eliminar las trabas a las exportaciones, porque el comercio libre es lo único que va a permitir que el país crezca. Y en paralelo a esta serie de reformas, una reforma monetaria que tiene como objetivo eliminar el Banco Central, porque es la única solución para eliminar la inflación. Como dije al principio, hay que reducir el gasto público porque los políticos están gastando más de lo que hay, y esa diferencia la llenan con inflación, con maquinitas. Eliminar el Banco Central elimina la posibilidad de que los políticos sigan imprimiendo billetes. Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, en los gobiernos que tuvieron, aumentaron la emisión monetaria. A pesar de que muchos dicen de que Juntos por el Cambio, el gobierno de Macri, dejó de emitir, es falso, siguió emitiendo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a eliminar la inflación. Estamos convencidos de que estas son las reformas que hay que hacer en la Argentina que tenemos hoy, y los individuos no necesitamos que el Estado nos dé una mano, lo que necesitamos es que nos saque las dos de encima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora los demás participantes tendrán 2 minutos cada uno para hacerle una... Quería consultar a Pablo respecto a lo que él dijo del bimonetarismo. Yo le quiero preguntar si él no cree
que si las personas acá en Argentina podemos decidir qué moneda elegir, si podemos optar si queremos dólares o pesos, ¿por qué él no cree que todos vamos a ir a elegir al dólar, que es la moneda en la que hablamos todos los argentinos? Si yo le pregunto a ustedes, con los pesos que tienen, si le dan la opción de pesos o dólares, seguramente la mayoría de los que están acá van a querer dólares. Entonces el gran problema que hay con el bimonetarismo es que la gente, cuando vaya al banco, va a ir a cambiar los pesos por dólares y va a haber una corrida, va a haber una hiperinflación, y ese es el gran problema del bimonetarismo. Yo le pregunto a Pablo qué piensa al respecto. Muchas gracias por tu pregunta, Dani. Yo entiendo que no hay ningún problema y es obvio, resulta obvio que en este momento, con la depreciación de nuestra moneda, la mayoría de la gente va a optar por el dólar, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por levantar la tasa de interés, ¿no es cierto? A pesar de eso, creo que la mayoría de la gente opta por el dólar. Pero justamente tenemos un par de cuestiones con el tema de la dolarización. Como les dije, en primer lugar, requiere una reforma constitucional. En segundo lugar, nosotros no podemos quedarnos sin moneda. Es una función del Congreso, básicamente, de acuñar moneda. Lo dice la Constitución. Por lo tanto, la moneda nacional tiene que seguir existiendo y es una cuestión de soberanía nacional. Por lo tanto, sin perjuicio de que él puede llegar a intentar haber una corrida, yo lo que creo que para eso el principio está el cepo, que nosotros consideramos que tiene que sacarse el cepo, pero no se lo puede sacar inmediatamente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es valorizar nuestra moneda para tratar de que sea apreciada más que la moneda americana, pero eso va a llevar mucho tiempo, es una cuestión de confianza, no hay otra cuestión. Por otra parte, a nadie se le impide, se le va a impedir, digamos, con el bimonetarismo, hacer transacciones en dólares. Justamente esa es la cuestión. Podemos hacer transacciones en dólares y en pesos, esa sería la opción. Gracias. Quisiera preguntarle al concejal que nos acompaña acá en este momento, al abogado Ñaurria, es si él podría dar cuenta de uno de los dichos de la candidata a presidenta por su espacio, Patricia Bullrich, en los que menciona públicamente y abiertamente, y esto lo podemos encontrar en las redes sociales, el hecho de que ella considera que de esta situación se sale adelante con los ahorros de los argentinos, considerando que para quienes tenemos unos años más, esto nos remonta al 2000, cuando realmente existió el corralito y el país en ese momento se sostuvo con los ahorros de los argentinos, perjudicando ampliamente al pueblo de la nación. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, Fernanda, te aclaro que esos dichos yo no los escuché, pero de todas maneras te quiero decir lo siguiente. Yo sinceramente considero, y creo que el espacio lo considera así también, es obvio que tenemos que hacer un ajuste. No hay opciones. No hay ninguna opción. Creo que solamente la opción de Unión por la Patria aparentemente tendría otra posibilidad. La verdad que no sabemos porque no he escuchado propuestas, pero por lo que estamos viendo, evidentemente lo que se pretende, y que fue lo que yo dije, es seguir con el déficit fiscal, y lo que tenemos que bajar justamente es el gasto público. La única forma de financiar el Estado es o pidiendo un préstamo o emitiendo, que es lo que están haciendo últimamente, emitiendo. Y eso justamente es uno de los generadores principales de la inflación. Por lo tanto, sin perjuicio que yo no haya escuchado lo que dijo Patricia, creo que sí tenemos que sacrificarnos, y creo también que el que gane va a tener que hacer algún ajuste, porque no podemos seguir de esta misma manera con esta inflación y en la cual nos está comiendo los ahorros y las jubilaciones y todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Llegar a explicarle dentro de nuestras posibilidades cuáles son las opciones de cada una de las fuerzas políticas principales que están compitiendo en esta elección. También agradecerles a todos ustedes la presencia
Y bueno, entro un poco a considerar, digamos, cuál es la postura o la posición que tenemos nosotros desde el espacio de Patricia Bullrich para comentarles lo siguiente respecto al punto economía, que es lo que me toca abrir, ¿no es cierto? Creo que Patricia ha sido muy explícita en sus explicaciones públicas, en sus apariciones, donde siempre conjuntamente con quien sería su futuro ministro de Economía, en el caso de llegar, por supuesto, a la presidencia de la Nación, ha sido muy explícita en cuál sería su posición, cuáles serían las medidas que tomarían. En primer lugar, aclara que la posición sería la aplicación de un bimonetarismo. ¿Qué significa esto? Nada más ni nada menos que sincerar la economía. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva actualmente estamos teniendo operaciones tanto en pesos como en dólares y supuestamente las transacciones tendrían que hacerse en pesos, pero esto actualmente en nuestro país, ¿no es cierto? Pero la realidad nos muestra otra cosa, nos muestra que las operaciones se hacen en las dos monedas. Entonces, en definitiva, lo que se pretende es sin nada más que sincerar esto. Y bueno, básicamente habría que hacer una pequeña reforma al Código Civil para que se permitan realizar las transacciones también en moneda extranjera. Eso por un lado. También creemos que Patricia fue un poco la única que ha expresado y que ha dicho cuáles son las medidas que se van a tomar, como por ejemplo esa. También ha dado nombres de quienes la van a acompañar en su futuro gabinete, como les digo, en el caso de que se llegue a la presidencia. Entiendo que los otros candidatos han aportado muy poco al respecto. Me parece que Javier Milei ha tirado algunos tips, digamos, como el tema de dolarización, por ejemplo, que nosotros entendemos que es imposible llevar a cabo en estas condiciones en el país y inclusive creemos que para eso se necesita y se requiere una reforma constitucional. Obviamente que este no es el momento ni tenemos el tiempo suficiente como para conversar sobre eso. Respecto a Massa, me parece que es un poco más de lo mismo, de lo que estamos viendo, y la idea es qué está pasando, digamos, qué cambiaría en este país si llega a la presidencia Massa, que en este momento tiene, aunque no en los hechos, digamos, no en el derecho, la suma del poder público. Por lo tanto, me parece que no cambiaría nada y la verdad que ustedes estarán dando cuenta que obviamente la situación es muy compleja en este momento y la inflación, la verdad, está comiendo los salarios, las jubilaciones y todo esto que se está haciendo, digamos, con el plan Platita famoso, simplemente la inflación se lo está llevando. Me parece que básicamente también lo ha explicado Patricia, y creo que todos vamos a coincidir en esto, que lo que hay que bajar es el gasto público, no hay ninguna duda. El déficit fiscal es enorme, tenemos que tratar de equilibrar las cuentas. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que lo que ingresa, que no pueda egresar más de lo que ingresa. Entonces, si resulta que nosotros estamos gastando más de lo que recaudamos, es imposible que se pueda equilibrar las cuentas. Estábamos viendo que se estima a diciembre de 2023 el déficit fiscal llegará a 3,2 billones de pesos, lo cual es una locura realmente. Creo que coincidimos todos, como les decía, que hay que equilibrar la economía y creo que el plan que tiene Patricia junto a Carlos Melconian es el mejor comparado con los otros candidatos, ¿no es cierto? Básicamente también creemos que no es posible el cierre del Banco Central, como propone el candidato Milei. En realidad no es bueno porque Disculpe, la mayoría... estamos en tiempo. Bueno, gracias.